Aleluya. Cuando nosotros nos damos cuenta que como cristianos tenemos que ser ejemplo, como la palabra nos enseña, dice que es interesante cuando nosotros practicamos la palabra, la vivimos la palabra. ¿Sabe por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a ser mensajeros que vamos a hablar la palabra con una autoridad de parte de Dios, porque dice la palabra que el amor no hace mal al prójimo. Mire qué interesante esto. Dice la palabra, el amor no hace mal al prójimo. Esto lo vemos en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Pero déjeme decirle, cuando está hablando de nuestro prójimo, no solamente está hablando de nuestros hermanos, está hablando de todo ser humano. Hay muchos casos donde hay personas que hacen mucho daño, ya sea en palabra o en hechos. Y cuando nosotros a estas personas, en vez de pagarles con un mal, hacemos un gesto de amistad, de amor, estas personas muchas veces no rechazan el favor que nosotros les podamos hacer cuando nos han ofendido, cuando nos han hecho daño, o quizás lo rechacen. Cualquiera de las dos cosas. Si te lo rechazan, siempre esta persona va a meditar y te va a catalogar a ti como una persona ignorante. Si lo recibe el favor, lo mismo. Pero cuando él se da cuenta, está dándose cuenta que nosotros somos diferentes. Por eso que como cristianos tenemos que marcar la diferencia. Dice en el 17 de Romanos, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Mire qué interesante esto. La clave del éxito de un cristiano que quiere ganar almas para que sean salvas de una condenación eterna, o para una persona que le gusta evangelizar, o no para el que le gusta, sino para aquel que ha entendido que todos somos llamados a predicar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. No hay ni siquiera uno que esté exento de predicar las buenas nuevas de salvación. Todos. ¿De qué manera? Dando un buen testimonio. Es la mejor forma que yo he encontrado de dar el mensaje, es con un buen testimonio. Y déjame decirte que cuando nosotros aplicamos la palabra a nuestra vida, se nos va a hacer más fácil ganar almas para Cristo. Y de esta manera yo te recomiendo, estimado hermano, que procures con diligencia, como dice la palabra, presentarte ante Dios como un siervo aprobado que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros quizás fallamos donde alguien nos hace algo, tal vez no es ni tan grave el caso, y nosotros queremos pagarle mal. Queremos pagar de la misma manera que nos han hecho el daño. Pero déjame decirte qué precioso es cuando nosotros nos damos cuenta de lo que la palabra dice, que no debemos de pagar mal por mal. ¿Por qué? Porque nosotros, al pagarle mal al que nos hace un mal, nosotros estamos tomando el lugar que le corresponde al que tiene que vengarse. Dice el Señor, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces aquí el apóstol Pablo está recomendando y les dice a los hermanos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, le dice el apóstol Pablo. Por favor, el apóstol Pablo está aconsejando, porque él sabe lo precioso que es cuando nosotros dejamos que Dios se vengue por nosotros, que Dios es tan misericordioso, pero qué tremendo es. ¿Sabe qué? Yo he visto cristianos que cuando ve una persona que le ha hecho daño y ve que Dios la prospera, se enojan. No se está dando cuenta
que Dios es un Dios de misericordia y en vez de darle un castigo, lo que le da es una recompensa. ¿Por qué? Porque tú no te has dado cuenta que como tú te portaste bien con esta persona que se portó mal contigo, entonces esta persona se va a sentir arrepentido, pero quizás no tiene el coraje de llegar donde ti o el valor moral para irte a pedir perdón, y como no conoce a Dios, entonces esta persona de alguna manera se arrepiente, y quizás ese es un medio que Dios use para tocar su corazón, ablandar ese corazón de piedra y reconocerle como el Dios de su salvación a través de Jesucristo. Entonces, qué precioso es que nosotros meditemos que somos, por eso dice la palabra que somos cartas leídas, porque yo he visto ya con mis propios ojos y con mis propios oídos, he oído respuestas muy duras a una leve cosita que alguien te dice. Es interesante que nosotros meditemos realmente cómo estamos conduciendo nuestra vida como cristianos, porque de esta manera, si nosotros obedecemos lo que la palabra dice, nosotros vamos a dar un buen testimonio y vamos a ganar almas para Cristo. Y ese es mi interés muy grande, ganar almas para Cristo. Debemos de reconocer que dice que la salvación está más cerca que cuando creímos. Es necesario que despertemos, porque la salvación para nosotros los cristianos está mucho más cerca que cuando creímos. Recuérdese que le decía yo la vez pasada que le predicaba por acá, por este medio, le decía que la palabra es como la senda, o sea, la vida del justo es como la luz de la aurora. Eso dice la palabra, que va de aumento en aumento hasta llegar al pleno día. No podemos estar viviendo de las glorias del pasado. Lo que ayer pasó, ya pasó. Hoy es un nuevo día donde nosotros tenemos que comportarnos mejor, anhelar milagros. Hoy día es un día especial. Si ayer el Señor te usó de una manera sobrenatural, que hoy te use mucho más. Entonces, hay personas que dicen, vivieron grandes experiencias en el pasado, pero ya hoy no buscan la presencia del Señor para vivir más, porque déjame decirte que la salvación está mucho más cerca que cuando creímos. Gracias, Padre, por la oportunidad que me has dado esta preciosa tarde para presentar tu palabra por este medio. Bendice a cada uno de aquellos que disponen el corazón para atesorar este precioso mensaje. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.